La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 12. Dios es fiel. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Un gran saludo para todos ustedes, mis queridas familia que nos ve desde cualquier parte donde te encuentres. Gracias por una vez conectarse a este programa de Más de tu Palabra, estudiar, compartir y predicar, los verbos principales de este programa. Pastor Vladimir Polanco, bienvenido. Bueno, ya se siente la brisa fresca de final de año, también ya entrando a la penúltima lección de este trimestre y bueno, ha sido una bendición, ha sido un viaje hermoso sobre las páginas del libro de Josué y yo estoy seguro que hemos aprendido muchísimo. ¿Cuál ha sido tu lección favorita? Déjanos saber en los comentarios y por favor no olvides regalarnos un like a este programa. Dios es fiel es el título de esta lección número 12 para hoy, para el sábado 20 de diciembre. Así que, pastor, vamos a orar para entonces abordar este maravilloso tema. Amadísimo Padre Celestial, muchísimas gracias. Sabemos que tu fidelidad es por siempre. Gracias porque has sido un Dios muy bueno y siempre cumples tus promesas en nosotros. En esta hora que vamos a estudiar acerca de ti, te pido una bendición especial para todas las personas que en este momento están viendo esta transmisión. Sé con ellas y recuérdales tus promesas. Una bendición especial para el pastor Vladimir Polanco y permítenos entender, comprender tu mensaje en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La historia de Israel da testimonio, pastor, de la palabra de Dios, de lo fiel que ha sido el Señor, de que Él nunca ha fallado. Y Josué, ya anciano, líder del pueblo de Israel, llegando a sus últimos, tiempos, él ya sentía que era su último, decidió hablarle a la nación, hablarle a los israelitas y encontramos su primer discurso. De hecho, esta lección se centra en el primer discurso de Josué, que lo podemos conseguir en los capítulos 23 y 24 del libro de Josué. Que en su primer discurso, pastor, el versículo de memoria, lo voy a leer, dice: no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 21, 45. De verdad que todo se cumplió en la historia de Israel. ¿Qué elementos podemos nosotros extraer o qué puntos principales podemos extraer, pastor, de todo ese discurso que está en los capítulos 23 y 24 de Josué? Bien, vamos a comenzar con esa declaración que fue la lectura bíblica del versículo bíblico de memoria para toda esta semana. Pero si tú tomas desde el versículo 43 hasta el 45, allí vamos a ver que Dios hace tres cosas por Israel. Y Josué ha sido testigo de todo esto, porque Josué vio cuando el pueblo salió con las manos vacías de Egipto, sin nada de tierra. Y Josué está aquí precisamente en el capítulo 21 asignando y diciendo lo que va a recibir cada quien. Pero esos textos, desde el versículo 43 al 45, si me puedes ayudar y lo puedes leer, Daylin, Josué 21, 43 al 35, al 45, hay tres cosas que yo creo que valdría la pena que nosotros subrayemos y destaquemos de la obra que Dios ha hecho. Josué 21, versículos 43 hasta el 45. Ok, dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Versículo 44. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Versículo 45. No faltó palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a casa de Israel. Todo se cumplió. O sea, Josué está aquí recapitulando y Josué dice, ok, ¿cumplió Dios dándonos la tierra? Sí, Jehová nos dio la tierra. Estamos hablando de
casi 500 años atrás, cuando se la promete a Abraham en Génesis 15, Génesis 12. Y ahora finalmente, después de tantos siglos de espera, Josué puede testificar y decir: Dios cumplió y nos ha dado la tierra. Canaán ya no es más una caricia, un sueño, una idea lejana que el pueblo había abrigado durante todos estos años de peregrinajes. No, Canaán ya es una realidad y el Señor cumplió. Él entregó la tierra al pueblo de Israel. Número 2, el texto dice que Dios le dio reposo. Reposo. Y esa palabra reposo, shalom, tiene matices muy interesantes. Esa palabra tiene que ver con salud. Esa palabra tiene que ver con paz. Esa palabra tiene que ver con plenitud. Cuando el texto dice que Dios le dio reposo al pueblo de Israel, lo que el texto está diciendo es: Dios le dio todo lo que el pueblo necesitaba para ser feliz. O sea, no es solamente te di la tierra y ahora ahí verás tú cómo sales a camino. No. Te di la tierra, pero también te di el reposo, te di la paz, te di la salud, te di la fuerza, te di todo lo que necesitaba para hacer de esa tierra un lugar de bendición para ti y para tu familia. Amén. Y cuando Josué entonces reflexiona en eso, sigue avanzando y viene esa frasecita que fue la lectura bíblica, el versículo bíblico: ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel, ninguna faltó. Todo se cumplió. Apocalipsis termina diciendo eso precisamente. Dios es un Dios fiel. Su palabra es fiel y verdadera. Dios no es hombre para mentir, dice el libro de Hebreos capítulo 6. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y si el Señor cumplió todo lo que le prometió a Israel, por supuesto que Dios va a cumplir todo lo que te prometió a ti. Amén. Varias veces, Deuteronomio 7, Deuteronomio 9, Dios le dice al pueblo: miren, vamos a dejar una cosa clara. Yo no estoy haciendo esto porque ustedes son buenos. Yo creo que ese texto valdría la pena que lo leyéramos. Vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Para que veamos lo que Dios le dice al pueblo. Versículo 7, Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros el pueblo más numeroso de toda la tierra os ha querido Jehová y os ha escogido, pues ustedes eran el pueblo más insignificante, sino porque Jehová los amó y quiso guardar el juramento que hizo ¿a quiénes? A vuestros padres. O sea, no es que Dios está haciendo eso porque Israel era bueno. No, Dios lo está haciendo porque Dios se lo prometió a Abraham. Dios se lo prometió a Isaac, Dios se lo prometió a Jacob y Dios no miente. Dios cumple su promesa y es lo que Josué ahora está diciendo. Si la promesa se hubiera fundamentado en la obediencia a Israel, cuando Israel construyó el becerro de oro, ahí mismo Israel debió ser destruido. Sin embargo, Dios decidió perdonar eso y seguir adelante. Pero Israel tuvo muchísimas rebeliones a lo largo de su viaje, a tal punto que la mayoría de ellos ni siquiera pudo entrar a la tierra por causa de su rebelión. Pero Dios mantiene su pacto, Dios mantiene su promesa. Y ahora viene Josué y dice: a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de lo que hicimos, ninguna promesa que Dios hizo falló. ¿Por qué? Porque Dios no falla. Dice San Pablo en 1 Corintios 1, que ahora nosotros en Cristo, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, si Dios no le falló a Israel, no nos fallará tampoco a nosotros. Y llegará el momento donde tú, Daylin, yo y nuestros amigos que están en sintonía con nosotros podrán decir: todas las promesas que Dios nos hizo fueron una realidad y se cumplieron en nuestra vida. Qué maravilloso. O sea, ¿quién no quiere servir a ese Dios fiel, amoroso? Ahora bien, todo el éxito de Israel, pastor, había que atribuirse únicamente a la iniciativa divina y a la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Y es la fidelidad de Dios la que produce en nosotros la respuesta de fidelidad a Él. Lo que indica entonces que mi obediencia a Dios
no es lo que provoca la fidelidad de Dios, sino que como Dios ha sido fiel conmigo, yo ahora le demuestro mi fidelidad obedeciéndole. Y eso, hermanos, es clave. Y yo creo que cuando estudiamos la lección de Éxodo, hace unos cuantos meses atrás lo vimos. Dios decide cumplir la palabra que le había dicho a Abraham, diciéndole, tu pueblo será extranjero en tierra extraña, y dice, creo que Éxodo 12:40, que el mismo día se cumplió el período y Israel salió de Egipto. ¿Había guardado Israel la ley cuando salió de Egipto? Ni siquiera conocía a Dios, se había olvidado de Dios, ni siquiera recordaban su nombre, pero aunque el pueblo se había olvidado de Dios, Dios no se había olvidado del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a Abraham que ese pueblo saldría. Y Dios viene, ejecuta la liberación, el pueblo sale, y después que el pueblo está fuera, entonces Dios le da los mandamientos, lo que indica que el viaje a Canaán no comienza con la obediencia, comienza con la fidelidad de Dios. Pero es la fidelidad de Dios la que hace que el pueblo decida responder con obediencia a ese Dios que ha sido fiel a su promesa. Amén. Y es lo que Josué le va a recordar al pueblo en este maravilloso discurso que vamos a encontrar aquí ahora en los capítulos 23 y 24. El capítulo 24 lo vamos a ver la semana que viene, pero Moisés es muy claro presentándole al pueblo cómo el cuidado protector y la bendición de Dios estuvo con el pueblo a lo largo de todo el viaje. Ahora bien, este aspecto, pastor, de la fidelidad de Dios, ¿cómo podemos relacionarlo con nuestra salvación? ¿Por qué lo pregunto? Porque muchas personas a veces en este pleno siglo XXI consideran que tienen que hacer algo para ganarse la salvación. Pero viéndolo desde el punto de vista que usted está dando de que Dios lo que promete siempre lo cumple, como dice el versículo de memoria, todo lo cumplió. Él también prometió salvarnos. ¿Cómo puedo relacionar este Dios fiel sin caer en esas matices de que, bueno, tengo que hacer por obra para ganar la salvación? Bueno, fíjate que el pueblo ya está en la tierra. Ya está en la tierra. Josué 23 no es el capítulo 1 de Josué. No, ya el pueblo está en la tierra. ¿Qué pasa ahora que el pueblo está en la tierra? Mira lo que dice, por ejemplo, los versículos 3 al 5. ¿Puedes ayudarme a leer? Josué 23. 3 al 5. Okay, dice así, dice, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan. Muy bien. Y el versículo 5 dice... A 5. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros. A las que quedan. Ajá. Y las arrojará de vuestra presencia y vosotros poseeréis sus tierras. Entonces, la tierra que ellos tienen, versículo 3, la tienen porque Dios se la dio. Amén. Versículo 5. Las tierras que todavía faltan por conquistar, porque la conquista no se había completado, las tierras que todavía faltan por conquistar, dice el versículo 5, yo, Jehová, echaré de delante de ustedes a esas naciones, las expulsaré de vuestra presencia y ustedes poseerán la tierra como yo lo he dicho, lo que indica que en ningún momento el éxito depende del trabajo del pueblo. Antes de entrar a la tierra, era porque Dios peleaba. Están en la tierra y Dios sigue peleando, porque a veces algunos dicen, bueno, Dios me salva por fe, pero una vez y Dios me ha salvado por fe, entonces a partir de ahí ya mi vida depende de lo que yo pueda hacer. Y entonces es como un contrato donde Dios hace una parte y Dios hace otra. No. Cuando yo estoy fuera de la tierra, Dios es el que me trae. Cuando yo estoy dentro de la tierra, Dios todavía es el que sigue peleando. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que desde el principio hasta el fin, tu experiencia espiritual, en el caso mío, o la experiencia material que vivió Israel con el tema de la conquista, todo dependía completamente del brazo poderoso del Señor. Amén. Y entonces el papel de Israel era seguir creyendo, seguir, por supuesto, permaneciendo en el pacto, pero no para que como resultado de eso Dios cumpliera. No. Es que Dios cumple y como Dios cumple, entonces yo puedo creer en ese Dios que ha hecho un pacto conmigo. Pero Josué es claro.
Antes de entrar en la tierra era Dios el que peleaba la batalla, pero después de estar en la tierra, Dios sigue siendo el que pelea la batalla. Por lo tanto, antes de yo salvarme, Dios es el que produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero después que yo soy salvo, también Él sigue siendo el que ejecuta y domina mi vida, el que lleva a cabo mis batallas, porque todo es obra de Él. Yo simple y llanamente soy su agente, soy su siervo, que estoy a su servicio, no para que Él sea fiel, sino porque Él es fiel. Dice San Pablo en Segunda de Timoteo, vamos a leer ese texto. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 11 al 13. Segunda de Timoteo 3, 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 11, 2. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece infiel. Él sigue siendo fiel. Si somos infieles, ¿qué hace Él? Él sigue siendo fiel. O sea, Dios no es un niño que, ay, Vladimir me miró mal. Como Vladimir me miró mal, entonces yo le retiro mi gracia a Vladimir. No, Dios no es así como actuamos nosotros. Si tú me saludas, yo te saludo. Si no me saludas, ay, Daily no me saludó. Como Daily no me saludó, entonces ya yo no le hablo más. Dios no es así. Tú eres un impío, tú eres un fornicario, tú eres un adúltero, y eso no va a hacer que Dios diga, pues como Vladimir hace esto malo, entonces yo también voy a... No, Dios no es así. Cuando tú permaneces infiel y cuando tú le eres infiel, Él permanece fiel. Amén. Amén. Y eso es lo que vemos con la historia de Israel. Becerro de oro, rebelión en Quitín, rebelión en Mara, la rebelión de Coré, Datán y Abirán, el pueblo rebelde contra Moisés en Números 12. Pero Dios permanece fiel. Y es esa fidelidad de Dios la que finalmente produce hombres como Josué y Caleb que están dispuestos a cumplir y a creer lo que Dios ha pedido, y entonces el plan de Dios se puede seguir ejecutando porque su fidelidad no varía. Y eso es una de las cosas que más me emociona. Saber que yo tengo un Dios fiel. Amén. Un Dios que no pone su promesa hoy y mañana la quita. Sus promesas son inmutables. Sus juramentos son eternos. Solo lo único que puede modificar eso es la actitud que yo tome ante ese juramento y ante esa promesa. Pero nosotros servimos a un Dios que antes de ser cristiano peleó nuestras batallas, pero después de que somos cristianos sigue peleando nuestras batallas para que entendamos que en ningún momento de nuestra vida nosotros podemos decir que podemos hacer algo separados de Él, como dice Juan 15. Ay, qué palabras tan alentadoras, pastor, usted ha dado, porque realmente tanto de nosotros y tal vez allá detrás de las pantallas hay tantas personas que pierden la esperanza precisamente por tener un mal concepto de Dios. Pensamos que, fallé hoy, ya Dios no me va a querer. Por eso qué maravilloso es entender esta cualidad de Dios, no olvidarla nunca. Dios es fiel, como bien lo dice el título de la lección, Dios es fiel. Y ver, pastor, que ya estamos ya casi finalizando el año, estamos al 20 de diciembre, el mes de diciembre, el sábado esta lección es para el 20 de diciembre, poder recordar todo lo que Dios ha hecho durante este año. Muy buena idea. ¿Ves? Aun cuando nosotros fallamos, ¿cuántas veces nos fallamos desde que comenzó este año y hasta que termina? Pero cómo Dios sigue dando a nosotros, proveyendo, protegiéndonos. Qué maravilloso, pastor. Y eso es precisamente lo que hace aquí. Y en el capítulo 24, cuando le estudiemos la semana siguiente, vamos a ver todavía cosas más maravillosas. El recuerdo, pero no es un recuerdo de nostalgia, de lo que Dios hizo en el pasado. No, lo que Dios hizo en el pasado tiene un impacto en mi presente. Mira, por ejemplo, él le dice al pueblo en los versículos 6 y 7 de Números 23, primero les recuerda lo que Dios hizo. Dios peleó, Dios pelea y seguirá peleando. Es decir, no perdamos de vista lo que Dios ha hecho. Pero cuando uno
mantienen la memoria lo que Dios ha hecho, eso produce algo en mí. Versículos 6 y 7 dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Y luego viene la advertencia, no se mezclen con las naciones. Pero este llamado a la obediencia está fundamentado en recordar lo que el Señor hizo. Excelente. Si yo no recuerdo lo que el Señor hizo, y no entiendo la fidelidad que Dios ha tenido al pacto, yo no podré ser fiel al pacto. Entonces, por eso Josué comienza diciendo, no olviden lo que Dios hizo. Y va en el capítulo 24 otra vez a retomar ese tema. Pero viene una vez y de decirle al pueblo, no se olviden de lo que Dios hizo. La respuesta de un pueblo que ha atesorado en su mente y en su corazón las obras de Dios es, si Dios ha sido fiel, ¿por qué tengo yo que ser infiel? ¿Captan el punto, hermanos? Sí. Si Dios es fiel, ¿por qué tienes tú que tratar con infidelidad a un Dios que no te falla? Cuando yo comprendo que Dios cumple en mi vida todas sus promesas y todos sus propósitos, pues por supuesto que yo pondré mi empeño con su ayuda a no apartarme ni a la derecha ni a la izquierda. El problema viene cuando alguno de nosotros pretende que puede guardar y cumplir la ley, olvidando que Dios es el protagonista de nuestra vida espiritual, que Dios es el que obró en el pasado, el que obra en el presente y el que va a echar a las naciones en el futuro. Es decir, que mi obediencia a la ley es solo una respuesta de amor a ese Dios que ha sido fiel. Y cuando yo veo lo bueno que ha sido Dios conmigo, ¿cómo no voy yo a tratar bien y a enfocar mi vida en agradar a ese Dios que ha tenido tanta misericordia conmigo? El amor entonces de Dios genera en mí un amor que me induce a cumplir con sus mandamientos, no para recibir la promesa, sino porque creo en la promesa. Y en el Dios de la promesa es que estoy dispuesto a hacer ahora lo que dice Josué, a esforzarme por no apartarme ni a la derecha ni a la izquierda en lo que a los mandamientos de Dios se refiere. Interesante, porque verlo de esa manera le damos entonces el centro a Dios, porque yo no voy a obedecer para ganarme algo. Ya Dios está peleando por mí, ya Dios va a cumplir las promesas en mí. Me caiga o no me caiga, simplemente obedecer por respuesta a ese Dios fiel. Interesante, pastor. Ahora, ese mismo Dios fiel, ese mismo Dios de amor, también Israel experimentó la ira del Señor durante su travesía en el desierto. Vemos muchos versículos que hablan acerca de la ira de Dios. ¿A qué se refiere la ira del Señor? Porque a veces uno dice, ¿será que es la ira donde emocionalmente es vengativo, impredecible? ¿O a qué se refiere la ira del Señor? Bien, ok. Quizás un ejemplo... Dos ejemplos pueden ayudarnos a entender cómo funciona la ira de Dios. Éxodo 12, viene la última plaga. Dios le dice, ok, vamos a tener un plan para que la plaga no los castigue. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, sacrifiquen un cordero y pongan una señal en la puerta. Si hay una señal de sangre en la puerta, cuando el ángel que va a derramar la plaga pase, veré la sangre, dice Éxodo 12, y seguiré de largo. Entonces, ¿qué protegió al pueblo de la ira? La sangre del cordero. ¿Qué hace que la ira se derrame? Rechazar la sangre del cordero. La fe que tiene la Muy persona. Bien. Pero vimos eso hace un par de semanas cuando vimos el caso de Rahab en Josué 2. Vienen los ejércitos del Señor y van a conquistar la ciudad. Si usted no quería que la ira de Dios lo destruyera, ¿qué tenía que hacer Rahab? Bueno, la orden fue muy clara. Tú vas a poner un cordón rojo, otra vez una señal, símbolo de la sangre, y todo el que esté dentro de la casa será protegido. Y todo el que esté fuera de la casa morirá. La ira de Dios, entonces, es la manifestación visible contra una persona que obstinadamente ha rechazado
el plan de Dios para su vida. No es entonces una decisión arbitraria, emocional, vengativa de parte de Dios. Si los cananeos que oyeron lo que oyó Rahab, porque si Rahab conocía todo lo que conocía, ellos también lo conocían. Los cananeos entonces lo que debieron hacer fue lo mismo que hizo Rahab. Poner un cordón. También. Poner un cordón y quedarse en la casa. Si se quedan en la casa, quedan vivos. Pero los cananeos se obstinaron en rechazar a Dios, en burlarse de Dios. Salieron incluso a matar a los mensajeros del Señor. Entonces, ¿qué puede hacer Dios con una persona que abiertamente ha decidido decirle, yo no creo en tu plan, no me interesa la propuesta que tú tienes para mi vida? Entonces, termina la ira de Dios actuando. Sí, una respuesta de su justicia. Una respuesta del Dios que incluso por amor a ti te dice, ok, tú no quieres el plan conmigo. Yo tengo un plan especial para la tierra de Canaán y tú no quieres estar en la tierra de Canaán porque no te interesa mi plan. ¿Qué hago yo con tenerte en una tierra que tiene una visión distinta a la que tú tienes? Entonces, debido a que tú no quieres aceptar el plan, yo te voy a echar, te voy a sacar, porque tú no vas a ser feliz aquí en la tierra. Entonces, ¿para qué tener a una persona que no es feliz obligada a estar en un lugar donde no le interesa estar? Entonces, Dios simple y llanamente ha preguntado, ¿cuáles son los que quieren irse? Cuando estudiemos Josué 24, vamos a ver donde Josué le dice al pueblo, ok, vamos a definir hoy a quién vamos a servir, si a Dios o a Baal. Entonces, Dios dice, ok, ¿cuáles son los que quieren servirme a mí? Los que me van a servir a mí y quieren el plan mío, entren a la casa. Y entra un grupo. Los que no quieren el plan mío y lo que hay para ellos es destrucción y echarlos fuera, pueden quedarse afuera. Y ellos decidieron quedarse fuera. Entonces, ellos están autorizando a Dios a que ejecute una sentencia de condenación porque ellos decidieron no aceptar el plan de Dios. Por lo tanto, lo que Dios está haciendo con los perdidos es lo que ellos decidieron que Él hiciera, porque ese fue el mensaje. Exacto. No van, si ustedes no aceptan mi plan, serán echados fuera. Y aún así se rebelaron. Pues entonces ustedes decidieron que yo los echara fuera. Decidieron que mi ira cayera sobre ustedes. Entonces, Pablo dice en Romanos capítulo 1, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Es decir, la ira de Dios se revela contra los hombres y mujeres que decidieron apartarse por completo de los planes del Señor. Entonces, no es una actitud vengativa. Es Dios simple y llanamente haciendo con ellos el destino que ellos mismos decidieron tener. En el camino a Cristo, Elena de White tiene una declaración muy bonita. Ella dice, si el borracho fuera feliz en el cielo, Dios se lo llevara. Pero el borracho no puede ser feliz en el cielo porque en el cielo no hay alcohol. Entonces, ¿qué hace Dios con el borracho? Pues lo deja fuera del cielo. Porque a él no le convendría estar en el cielo. Entonces Apocalipsis dice que los idólatras, los homicidas, los hechiceros, los cobardes, los fornicarios, no van a estar en el reino de los cielos y serán destruidos. ¿Pero por qué? Porque el reino de los cielos, ellos no se van a sentir cómodos porque no es el lugar para ellos. Entonces, la ira de Dios no es algo distinto a su amor. Es solo la otra versión del amor de Dios, donde Dios demuestra su amor complaciendo a los impíos porque ellos no quieren entrar a la tierra. Entonces Dios les dice, pues como ustedes decidieron quedarse fuera, yo los voy a complacer. Se quedan fuera, pero fuera lo que hay es destrucción. Exacto, pastor, y me encantó la manera ahora la puedo entender mejor de la ira del Señor. Lo mismo, mientras hablaba, me hizo acordar de Jesús. Jesús viene a darnos, he aquí la vida, te voy a colocar la vida, tienes dos caminos y justamente va a pasar al final de los tiempos justamente esa respuesta de su santidad y de justicia, porque actualmente ya Jesús vino, murió por nosotros y tenemos justamente esos dos paralelos, la vida o la muerte. Y qué interesante es, pastor, ver cómo el Señor aún nos da esa oportunidad de nosotros de elegir, de escoger. Y es la invitación que en esta lección el Señor nos está haciendo. Dios es fiel, siempre va a ser fiel. Él nos salvó, Él está, porque lo prometió y vino a esta tierra, murió en la cruz por ti y por mí. Está en ti y en mí decidir si aceptar esa salvación o no.
Dios es fiel, no falla, y mi llamado para ti es, cree en ese Dios que es fiel. Amén. Y ese Dios que es fiel te ayudará a ti a serle fiel a Él. Que Dios te bendiga. Amén. Aferrémonos a Él y quiero culminar con Deuteronomio 6:5. Llamarás a Jehová tu Dios de todo corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Gracias, pastor, en medio de que ahí, bueno, nos tocó pues terminar ya los minutos de esta lección. Gracias a ti por estar con nosotros. Una oración final, si puedes despedirnos en una oración ¿Cómo final, no? pastor. Padre, gracias porque tú eres un Dios fiel. Amén. Gracias porque tus promesas son verdaderas. Amén. Y gracias porque por la fe y a través de Cristo, cada uno de nosotros puede experimentar el cumplimiento de esas promesas. Y al igual que Josué, muy pronto, nosotros también podremos decir que no faltó ninguna de las promesas que tú nos hiciste. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.